Inael se negó rotundamente a acostarse sin haberse bañado, y aunque él se brindó a acompañarla al baño, ella también se negó. Necesitaba estar sola, al menos por un momento, y aunque el rechazo le molestó, él se quedó en silencio. Deia, que observaba con preocupación, se dio cuenta de que el príncipe no estaba contento por la situación con el vestido. Le era difícil adivinar cómo apaciguar su malestar, cómo evitar que se molestara por completo, especialmente con la princesa. Mientras recogía la ropa, una pequeña botella se deslizó entre las telas. Era delicada, con un perfume suave y agradable. Deia pensó que si la princesa se rociaba esa fragancia en el baño, el príncipe probablemente estaría más contento. Sin pensarlo demasiado, vació todo el contenido en la bañera, sin saber que esa fragancia era en realidad un afrodisíaco poderoso que la madre de Inael le había entregado en secreto. Lutz terminó su baño primero, y al regresar al cuarto se encontró con Deia. Ella, al buscar una toalla, fue detenida por su mirada. Sin decir nada, el príncipe tomó la toalla y regresó al baño con la princesa. El vapor aún salía del agua envolviendo el ambiente, creando una atmósfera pesada, cargada de tensiones no dichas. Inael estaba reflexionando sobre todo lo ocurrido. La amabilidad de Lutz la había desconcertado. El trato protector que él había mostrado la noche anterior no encajaba con lo que ella había imaginado. Quizás si le agradaba, aunque solo fuera un poco. La memoria de la noche anterior le invadió y el rubor recorrió su rostro al recordar la intensidad de sus momentos juntos. Tal vez, pensó, él sentía algo real por ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido proveniente del exterior. En un abrir y cerrar de ojos, el príncipe irrumpió en el baño, tomando su mano con mucha fuerza. Sus labios lo buscaron con urgencia. La mirada de él hacia ella era el de una bestia oscura y salvaje. Inael tembló desconcertada, asustada, no entendía por qué se comportaba de esa manera. El aire se volvió tenso, el aroma a perfume se intensificó, y con él algo más. El príncipe parecía alterado, fuera de control, incapaz de razonar. Inael trató de escapar, de apartarse, pero el deseo se apoderó de él, borrando toda razón. Esa noche, Inael comprendió. La esperanza que había tenido de que Lutz fuera diferente que Shetair se desvaneció. Se sintió ingenua, tonta por haber creído que podría ser diferente. No quedaba lugar a la duda, su papel era claro, ser la madre de un heredero. Eso era todo lo que podía esperar de su posición. Al día siguiente, Lutz se despertó devastado. No podía entender cómo había perdido el control de esa manera, si realmente quería tratarla con respeto desde el principio. Y lo peor era que el cristal mágico estaba con él, no había ninguna excusa. Se preguntó si ahora Inael le temería, si la vería de una forma diferente. Quería disculparse, necesitaba hacerlo, no soportaba la idea de ver esa expresión de miedo en su rostro. Ordenó que se preparara el desayuno con sus alimentos favoritos, pollo y fruta. Al menos podría ofrecerle algo que hiciera sentirse mejor. Aunque él mismo no tuviera las palabras que pudieran remediar lo sucedido, quería disculparse. Cuando regresó a la cama, Inael ya estaba despierta. Aceptó el vaso de agua que él le ofreció, con una desconfianza que él entendió como una señal de que todo lo que había hecho la había marcado. Lutz intentó disculparse por la noche anterior, pero ella, sin mirarlo, aseguró que estaba bien. Ya había comprendido lo que él realmente esperaba de ella. Ella no quería ser presuntuosa. Aceptaría el acuerdo inicial. Sin sentimientos, solo crearían un niño. Pero el príncipe se quedó atónito. ¿Acaso no era eso lo que él quería también? Sentía que se estaba volviendo loco. La noche anterior podría repetirse. ¿O sería diferente esta vez? Inael debía temerle ahora. Sin embargo, se sentó pacíficamente cerca de la cama de ella y le preguntó cómo se sentía y cómo estaba su cuerpo. Inael, con la mirada baja, le respondió que estaba bien. El día anterior había sido su culpa por haberse bañado tan lentamente. Lamentaba haberlo hecho infeliz esperando tanto tiempo. Le prometió que la próxima vez seguiría sus órdenes e iría a sus habitaciones. Ella pensaba que antes de que el segundo príncipe la abandonara, debía darle un heredero y rápido. Por eso, en voz baja, dijo que solo quería un niño lo más pronto posible. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión. La sonrisa de Inael, tranquila pero firme, contrastaba con la furia evidente de Lutz. Ella, calmada y decidida, lo había dejado claro que estaba preparada para lo que viniera. Él, furioso, ordenó que fuera a su habitación esa misma noche. No habría compasión, dijo con una voz llena de ira. Y sin decir nada más, se fue, dejando atrás la sensación de incomodidad y malestar. Ambos se separaron infelices. Lutz, furioso, salió de la habitación sin mirar atrás. Justo cuando el eco de sus pasos se desvanecía, un sirviente irrumpió con una noticia urgente. La criada que estaba limpiando el baño de la princesa consorte había encontrado algo extraño en el agua, un afrodisíaco conocido por afectar solo a los hombres. El sirviente, preocupado, entendió que esto podía haber sido utilizado en contra del príncipe. Lutz, al escuchar esto, sintió una mezcla de sorpresa y confusión. El baño de la noche anterior tenía un olor peculiar.
No fue solo el descontrol de su poder lo que lo había llevado a tratar a Inael de esa forma. Ahora comprendía que si ella lo había usado para seducirlo, el objeto de aquella noche había sido cumplido. Pero ¿por qué había estado tan fría esta mañana? ¿Por qué no había reaccionado de la manera que él esperaba? Las mujeres, pensó Lutz, siempre tenían pensamientos complicados y confusos. Lutz no podía quitarse de la idea de la princesa consorte de la cabeza. Su orgullo se interponía, pero aún así quería hablar con ella. No podía soportar la incertidumbre. Mientras tanto, Inael se encontraba escribiendo una carta a su madre, con Deia a su lado. Visiblemente molesta, la criada pensaba que el segundo príncipe había sido excesivamente duro con su señora, pero Inael, serena, solo veía su deber como esposa. Deia le sugirió a Inael que no se enojara con Lutz. Sin embargo, Inael pensaba en Mie y en el rostro de Shetair, algo que le causaba más inquietud. Cuando Deia mencionó que no quedaba más perfume el día anterior para usar y suavizar hacia el príncipe, Inael se sorprendió. ¿Perfume? Deia, al darse cuenta de su error, explicó en tartamudeos que había usado todo el contenido. Sin embargo, Inael pensativa comprendió rápidamente lo sucedido. El príncipe habría perdido el control por su culpa. Se sintió esperanzada. Esa noche, Lutz esperaba ansiosamente a su esposa para cenar. El tiempo pasaba y ella no llegaba. Finalmente el sirviente anunció la llegada de la princesa consorte. Lutz, al verla aparecer por el umbral, no pudo evitar levantarse de inmediato. Inael, con una elegancia tranquila, cruzó la habitación y se sentó a su lado. El príncipe, al ver su presencia, ordenó que todos salieran, pidiendo un momento privado para hablar con su esposa. La conversación comenzó con una pregunta directa. ¿Qué había pasado con el afrodisíaco del baño? Inael, sin titubear, explicó que había sido un accidente. Fue la criada quien lo había hecho, sin saber que el contenido de la botella era en realidad un potente afrodisíaco de su país de origen. Lutz frunció el ceño. No podía permitir tal negligencia. El uso de drogas en el palacio era un crimen bien grave, y lo peor de todo es que había sido causado por la sirviente de su esposa, provocándole una lesión que podía haber sido mucho peor. Inael se sintió atrapada en un mar de pensamientos. El pánico la envolvía al recordar los defectos de ella, pero no pudo evitarlo. Desde la infancia habían sido muy unidas y se habían apoyado mutuamente. A veces el trato a la princesa en su propia casa había sido peor que el que recibía la sirvienta. La pequeña criada había demostrado su lealtad de maneras que no podía imaginar. En la cocina la gente la veía como una niña animada, linda, y les daban postres que ni siquiera tocaba en los banquetes. La pequeña sirvienta nunca los comía, siempre los guardaba para Inael en secreto. Cuando era niña, Inael notó el gesto y, aunque simple, le conmovió profundamente. Era un acto de generosidad pura que la hacía sentirse especial, y así su amistad se forjó lentamente, un vínculo que creció más con el tiempo. Prácticamente eran hermanas. Además, en su vida pasada, Deia sufrió muchísimo por ella, y en esta vida había llegado tan lejos por ella. ¿Cómo podría dejarla sola? Inael no lo soportaría. Deia era la única en la que podía confiar, y a pesar de los errores, ella era su sirvienta. Ella miró a su esposo con esperanza. Él se quedó atónito, como si las palabras de Inael lo hubieran tocado de alguna manera. Recordó su propia infancia, solitaria, sin nadie en que pudiera confiar. Observaba a la familia de su padre desde lejos, pero nunca había sido incluido con la calidez de ese hogar. El recuerdo le suavizó el corazón. Decidió perdonar esta vez a la criada, pero dejó claro que no habría una segunda oportunidad. Inael, aliviada, no esperaba que Lutz realmente perdonara de ella, pero algo en sus ojos le hizo pensar que tal vez detrás de esa dureza había un corazón cálido, sin amor tal vez, pero con un entendimiento silencioso. En su habitación, Inael trataba de pensar en formas de devolverle el favor a su esposo, pero la incertidumbre la invadía. Ella conocía el rumbo general del futuro, pero muchos detalles seguían ocultos. Fue entonces cuando recordó algo crucial. Mie ya debía haberse casado con Shetair. ¿Cómo estaría? La preocupación se apoderó de ella. No quería que su amiga sufriera el mismo destino trágico que ella en su vida anterior, aunque los eventos no necesariamente ocurrirían de la misma manera. Además, Kilo se preguntaba cómo se encontraba el primer príncipe. Considerando que su salud era cada vez más inestable, pensaba que el príncipe heredero era una figura lamentable, alguien que se estaba debilitando mientras que la lucha por el poder comenzaba a cobrar forma. Inael decidió escribirle una carta. Necesitaba confirmación sobre los eventos actuales de Sal. Recordó que cada uno de los momentos claves de su matrimonio, de los cuales ahora podría hacer ciertas deducciones. Tal vez con esa carta podría cambiar el destino de todos. Mientras tanto, Kilo, el hermano de Lutz, sabía de las noches de su hermano con su esposa. Se burlaba de él, ya que pensaba que Lutz habría siempre evitado a las mujeres, pero al parecer su actitud había cambiado, lo cual le resultaba curioso. Por otro lado, el palacio entero hablaba sobre la atención que Lutz prestaba a su esposa. Nadie podía pasar por alto lo enamorados que parecían. Deia, que antes solo estaba rodeado de sirvientas, notaba que su atención había mejorado. Se rumoreaba que, si algún sirviente cometía un error, Lutz impondría castigos severos, cortando las manos o pies, pero Deia no veía eso como algo tan grave. Para ella, eran solo exageraciones. A pesar de la fama feroz de Lutz, él parecía tratar siempre muy bien a su esposa.
Mientras tanto, Inael pensaba en los próximos eventos imperiales, estos que se avecinaban con rapidez. La gran enfermedad del príncipe heredero se estaba intensificando y su muerte estaba aún más cerca. Esto marcaría el inicio oficial de la lucha por la sucesión, y el tercer príncipe sin duda no se detendría ante nada para obtener el poder y el trono. A menudo acusaba falsamente al príncipe de traición, pero aunque Lutz siempre salía victorioso, el daño que sufría en el proceso era significativo. Inael sabía que debía minimizar el sufrimiento de Lutz en esta vida todo lo que podía. Se dirigió en busca de su esposo. Primero se encontró con Evan, su confidente, y aunque nadie podía entrar a ver a Lutz, él hizo una excepción por esta vez. Al entrar al estudio, Inael notó que estaba increíblemente oscuro, incluso durante el día, lo que le hizo suponer que el príncipe prefería la penumbra. Al ver a su esposa, el príncipe no pudo evitar sonreír, lo que hizo que Inael se sintiera aún más tímida. La cercanía de su esposo la hizo sentir algo extraño. El príncipe suavemente levantó la mano de la mujer y le tocó la cabeza con ternura, un gesto que aceleró el corazón de Inael. No entendía bien lo que ocurría, pero esta cercanía y la suavidad de su toque le hizo perder el rumbo por un momento. El príncipe, con una expresión cariñosa, notó un hilo de caballo fuera de lugar en la mujer, lo que hizo que Inael se sintiera aún más avergonzada. Ella había pensado que había sido torpe al no haberse dado cuenta de algo tan simple. Con el corazón aún agitado, Inael le explicó a su esposo que quería aprender a montar a caballo. En el palacio necesitaba encontrar su lugar entre los demás, especialmente porque había sido etiquetada como la mujer que se vestía de manera provocativa. Las mujeres en Trieka eran conocidas por montar a caballo con destreza, y Inael no quería ser vista como alguien ajeno a esa costumbre. Lutz, aunque ocupado, aceptó enseñarle, algo que sorprendió a Inael. De alguna manera le hizo sentir que él deseaba pasar tiempo con ella, aunque en su mente él prefería mantenerla cerca para evitar que otros hombres tuvieran contacto con su esposa. Al día siguiente, Lutz despejó su agenda para ser él quien la enseñara. La mujer se entregó con seriedad a la lección, pero un accidente ocurrió. Mientras montaba, tiró las riendas y el caballo se descontroló. Su esposo, preocupado, vio como el caballo comenzaba a galopar desbocado y sintió un escalofrío al pensar en el peligro. Inael, con un instinto frenético, intentó seguir las instrucciones del príncipe, estirando las riendas y desplazando su peso hacia atrás. Con la ayuda oportuna de su esposo, logrando controlar al caballo salvaje, el príncipe, aún preocupado, sostuvo firmemente la mano de Inael. Sintió que había sido su culpa, por no haber enseñado con más cuidado. La mujer, por su parte, percibió algo en la forma en la que Lutz la trataba. Su preocupación y afecto hacia ella no pasaron desapercibidos. Este incidente marcó el final de la clase. Su esposo la bajó del caballo y se lamentó por lo ocurrido. Decidió que buscaría un entrenador profesional para ella, asegurándose de que no volvería a ocurrir un incidente como ese. Inael, conmovida por su preocupación, no esperaba que su esposo se mostrara tan atento. Esto alimentó sus esperanzas otra vez y su corazón latió con nuevas expectativas. Días después, Inael ya podía dar vueltas completas en el caballo y por esto decidió explorar un poco más lejos, hasta en las cercanías de los terrenos de caza. Allí el tercer príncipe, Kilo, apareció de repente, sonriendo con una expresión traviesa. La saludó, preguntándose qué hacía ella por aquella zona. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.